¿qué es el peronismo? Porque ustedes dicen que no son fascistas, pero les gusta el autoritarismo. Ustedes dicen que no son comunistas, pero hay gente que los acusa de tener en el fondo una filosofía socialista. Bueno, dígame qué es el peronismo. Bueno, el peronismo es parte de todo eso, es un poco de cada cosa. Cuando yo era chiquito, estaba prohibido decir la palabra Perón. Yo tenía 4 años y pasaba con mi mamá enfrente de una comisaría y yo digo en la puerta, Perón, y salgo corriendo. Un físico gardeliano, justamente, un hombre con una sonrisa, simpatiquísimo, y además que ayudó a muchísima gente, ¿no? El peronismo, más que una doctrina, es un sentimiento, por eso es difícil de definir. La historia argentina de 50 años gira alrededor de Perón. Hasta que llegó el 17 de octubre. Todavía lo recuerdo como algo que te hacía vibrar el corazón, porque vos veías esas columnas de tipos que venían, muchachos, obreros, que venían de los frigoríficos o venían de los talleres metalúrgicos. Las calles de Buenos Aires vuelven a agitarse nuevamente con el nervioso vaivén de la política. Otro sector de pueblo se vuelca sobre la ciudad a expresar sus demandas. Desde las primeras horas de la mañana llegan al centro grupos diversos y tienen todos un solo rumbo, la Plaza de Mayo. Los grupos convertidos en una numerosa columna permanecen reclamando la presencia del coronel Perón. El soleado 17 de octubre de 1945, miles de trabajadores se acercaron hasta la Plaza de Mayo para exigir la restitución del hasta entonces vicepresidente Juan Domingo Perón, que permanecía en cautiverio en la isla Martín García tras un golpe militar interno provocado por una facción del ejército contraria a sus políticas. Toda la ansiedad que teníamos porque el gobierno militar no estaba todavía dispuesto a aceptar lo que generaba esa manifestación popular. Hora a hora va haciéndose más densa la multitud que deja advertir sus propósitos de no abandonar el terreno hasta que sus pedidos sean escuchados. Y nosotros no sabíamos si finalmente iban a reprimir, porque si entraban a reprimir las columnas obreras iba a ser una matanza. Había 2 filas a ambos lados de la policía montada a caballo. Y por el medio de los 2 iba a pasar esta columna de obreros de Severizo. Entonces yo le dije a mis compañeros, muchachos, acá se va a armar. Cuando la cabeza de la columna entra, que uno de los policías que estaba arriba de uno de los caballos, un cosaco, se saca una gorra, saca la gorra, la tira por el aire y grita ¡Viva Perón! Ahí dijimos, bueno, hay que hemos ganado la batalla, acá hemos ganado la guerra. Y efectivamente, se desarmó el operativo represor y la manifestación pudo llegar hasta Plaza Mayo. Y ese día nace el peronismo. Tras el 17 de octubre, Perón se lanzó a constituir un movimiento con vistas a presentarse en la próxima contienda electoral. Sus opositores se agruparon en lo que se llamó la Unión Democrática, coalición formada por fuerzas políticas tan disímiles como los comunistas, radicales y conservadores, entre otros, articulada por el embajador norteamericano Braden. Con la consigna Braden o Perón, Perón ganó con el 56% de los votos y asumió por primera vez la presidencia del país. Ese movimiento marcó la historia del país del mismo modo que marcó mi vida. El peronismo patea el tablero de lo que se suponía que debía ser la evolución concebida desde la derecha y de la izquierda de lo que uno tenía que seguir la historia argentina. Nosotros no tuvimos un pensador, Perón no lo era todavía. Salió espontáneamente, salía de las piedras, salía de abajo, no se sabe cómo. Y ahí comenzó una carrera política que solamente comprendí recién en las postrimerías del primer gobierno. Todas las relaciones con el peronismo estaban influidas por la permanente descalificación que la clase media argentina hacía del peronismo. Desde los tiempos del coloniaje hasta 1943,
el país se encontraba en un lamentable retardo en materia de leyes de protección a la familia argentina. Hoy, con la creación del Instituto Nacional de Previsión Social, que entra en su 5º año de vida, se encuentran amparados más de 3 millones de trabajadores. El peronismo surgió como un movimiento nacional basado en la reivindicación de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, con eje en la denominada clase trabajadora. El primer tipo que sentó a la clase obrera a la mesa fue Perón. Por eso estamos hoy acá hablando de él. Hasta ese momento nadie había mirado y le había dicho a la gente de la clase obrera, che, vengan y siéntense. Un cambio de orden, yo diría psicológico, es decir, la de crear en el obrero la idea de que era igual al patrón. Porque le dicen, mira, vos sos igual que un patrón, no te dejes vencer. El peronismo significó la inclusión de un actor nuevo en la política, que era la clase trabajadora, y la clase trabajadora organizada. Empezaron los sindicatos y los gremios a tener preponderancia en nuestro país. El primer discurso del general después del 17 de octubre es trabajadores. Trabajadores, muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Esto para mí es muy simbólico, más allá de las ideologías. La primera emoción de lo que era un discurso político cuando dijo, rompan los candados, salten las tranqueras, pero vayan a votar. Había, digamos, en la infancia de esa década, una identidad nacional, una mística nacional, que no hubo después en la Argentina, que estaba muy asociada con la figura de Perón y con la figura de Evita. La reacción conservadora, brutal y profunda contra lo que había sido la irrupción en la historia argentina de lo que se llamó en términos periodísticos las masas desheredadas del interior, los cabecitas negras. Solamente empecé a entender profundamente el peronismo a partir del entronizamiento de sus enemigos. La clase media en general instruida, en general fue antiperonista, la inmensa mayoría. También ocurrieron cosas desagradables como fueron las prohibiciones, una cantidad de gente. Existía lo que se llamaban las listas negras. Si no estabas de acuerdo con el gobierno, no trabajabas o te dejaban de lado. Si durante el primer peronismo yo hubiera sido periodista, hubiera estado preso, no tengo duda. Mi abuelo, de parte de mi mamá, no estaba tan de acuerdo. Como él se había tenido que ir de Italia por Mussolini, es como que él le chocaba un poquito, le parecía algo similar lo que pasaba en la Argentina en ese momento. Perón refundó el Estado-Nación, elaboró un plan quinquenal que potenció la industria nacional, otorgó a los trabajadores derechos sociales como el salario fijo, vacaciones e indemnizaciones por despidos. Construyó escuelas, asilos, hospitales públicos y centros de recreación y veraneo, y estableció el voto femenino. Trajo cambios fundamentales. Después de muchos años de tener ninguna teoría a largo plazo, pensó un país a largo plazo. Recuerdo un empleado bancario, que era un empleado bancario, tenía un sueldo que le permitía tener una casa, una familia y tal vez que sus hijos estudiaran. Que eso le ocurriese a un laburante, a un hombre mameluco, un cabeza negra, era casi una suerte de insulto al sentido común. Mi abuelo Enrique en Navidad recibía juguetes para los indios y él, como él estaba en el correo, los repartía, ¿no? Y que como que esa felicidad y ese regalo nunca había pasado y que a él le parecía maravilloso. Como, bueno, otras cosas que ellos habían podido hacer en esa época, ¿no? Siendo como una clase obrera. Y lo que eso significaba en términos de inclusión en la vida cotidiana de lo que llamaríamos los niveles de vida mínimo. Una casa, educación, médicos, vacaciones, que parecían solamente como propiedades indiscutibles de la clase media de cuello duro. El 16 de junio de 1955, el gobierno sufrió un intento de golpe de Estado cuando aviones de la Marina y la Fuerza Aérea bombardearon la Plaza de Mayo, provocando más de 300 muertos. La intentona fracasó, pero 3 meses más tarde, el gobierno finalmente cayó.
salía de la boca del subte en el momento que caen las primeras bombas sobre la Plaza de Mayo. Que era un espectáculo inimaginable. Para un chico de 13 años nunca había visto una cosa así, salvo en las películas de guerra. Se veía perfectamente los aviones que pasaban, las bombas que caían, la tierra que saltaba por el aire. Recuerdo el silencio posterior. La gente caminando por la ciudad en silencio. Fue el derrocamiento de Perón. Como presidente de la República, yo pido al pueblo que me escuche en lo que voy a decirle. Para no ser nosotros criminales como ellos, yo les pido que estén tranquilos, que cada uno vaya a su casa. Yo no quiero que muera un solo hombre más del pueblo. Juan Domingo Perón fue reelecto presidente en 1951 y fue derrocado por un sangriento golpe militar en 1955. Tras 18 años de exilio, regresó al país y fue elegido nuevamente presidente de la nación por tercera vez en 1973. Murió el 1 de julio de 1974. Complejo y contradictorio, el peronismo es un fenómeno político que, a 65 años de haber surgido, sigue siendo determinante en la vida política argentina. Y los grandes movimientos políticos nacen generalmente de la elucubración y del pensamiento de intelectuales. Este nació de la calle, nació del barro, nació de la nada. Con lazos tan fuertes que han sobrevivido al derrocamiento de Perón, han sobrevivido a su regreso al poder 18 años después, han sobrevivido a su muerte y han sobrevivido a varios gobiernos de marca peronista. Y esa identificación sigue existiendo y sigue teniendo mucha fuerza. A mí me causa gracia la liviandad con la que ahora se hablan de algunas palabras, cuando te dicen, por ejemplo, tal político era un estadista. Perón era un estadista. Estos tipos no tienen ni para empezarle la pelea. O sea, no serían ni concejales en Cobunco con Perón vivo. ¿Me entendés? Ahora, ¿eso qué quiere decir? ¿Que era un gran hijo de p***, que era un santo, que era...? Probablemente fuera todo eso a la vez. Nos sentimos invadidos por el sentimiento, no por la razón. Por eso a nosotros nos podrán perseguir, nos podrán encarcelar, nos podrán fusilar, nos podrán proscribir o nos podrán despreciar. Pero hemos superado todo eso y acá estamos. Tenía una personalidad, ¿viste? Juan Pablo II, y atraía a las multitudes.